Bueno, 1, 2. Buenas noches, chicos, y todos los que estén en línea en este momento. Dios me los bendiga. Para mí es un honor volver a compartir otra noche con ustedes. Pues antes de empezar con este pequeño tema o esta pequeña reflexión, el Señor puso esto en mi corazón de tratar de, no todas las noches, pero sí cuando haya algo que pues nos dirija el Espíritu Santo por el cual hablar, vamos a empezar a practicar, vamos a empezar a dialogar. Te invito que si en el transcurso del tema te queda alguna duda, si tienes algo en tu corazón, no dudes en escribirme, en preguntarme, que yo creo que para eso estamos. Estamos para poder aprender acerca un poco de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y el tema de esta noche se basa en Romanos 8:28. Y dice así, en el nombre de Dios y del Espíritu Santo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que lo conforma a su propósito y son llamados. Muchas veces no entendemos o no captamos el por qué tuvimos algún mal día. Nos sentimos de alguna manera o de alguna situación cargados y nos afecta muchas veces a nuestra vida el que hoy me levanté con el pie izquierdo, incluso hasta a veces nos levantamos de mal humor y a veces ni el día ayuda a ustedes, porque es lo que muchas veces pasa. Pero acá en Romanos podemos encontrar que dice el Señor dice Dios, que dice que ya sabemos que todos los que amamos al Señor, dice que todas las cosas, absolutamente todas las cosas nos ayudan para bien y que es propósito de Él. El Señor se refiere en que muchas veces no entendemos el porqué de las cosas, nos desesperamos, nos fatigamos, incluso llegamos hasta hartarnos, perdón si para muchos suena muy grotesca la palabra, pero déjame decirte que Dios dice que nosotros tenemos un llamado, y eso es uno de los propósitos en nuestra vida, y el llamado es para que nosotros seamos salvos y que podamos gozarnos y deleitarnos de los beneficios y del amor y de la grandeza del cual el Señor nos tiene. Sabes, hace un momento yo estaba leyendo un poco un libro muy bueno que se llama Los dones del Espíritu. Incluso si te interesa lo puedes buscar en Play Store, ahí lo encuentras. Y en una parte del libro, en lo que yo estaba leyendo, decía que muchas veces el propósito de Dios llega juntamente con dones, con talentos, y llega con muchas armas para podernos ayudar y poder prosperar y poder salir muchas veces de zona de confort. ¿Sabes? Todas las cosas, y lo repito y no me cansaré de repetirlo, todas las cosas nos ayudan para bien, y muchas veces el propósito de Dios es ese, que sea algo que a nosotros nos llene y nos beneficie de su amor, y que tengamos claro, muchas veces el propósito de Dios en nuestras vidas no se revela de la noche a la mañana, ni mucho menos en cuestión de 15 minutos, ni mucho menos en cuestión de tiempo. ¿Sabes? Es muy importante que nosotros como hijos de Dios entendamos que por algo fue que Él nos trajo a la cruz. Que Él vino a la cruz, y vino a morir por sus pecados. Ese fue el propósito del Señor. Y si vemos y ponemos de ejemplo
venía Judas y le decía: Señor, armaremos una revolución y pelearemos contra los romanos. Y Judas lo que quería era desviar el propósito de Dios o el propósito de Jesús para poder satisfacer su carne. Pero nos damos cuenta que el Señor muchas veces lo evadió y le decía: calma, Judas, espérate, porque hay un propósito por el cual yo he venido. Y si nos damos cuenta, su propósito fue venir, morir en la cruz del Calvario y dar su vida. Dar su vida. Sabes, es bien importante que nosotros tengamos en claro que un propósito de Dios llega en el tiempo correcto y en el tiempo adecuado. Y hay un dato muy importante: los propósitos de Dios muchas veces llegan tarde porque son estorbados. Y eso lo podemos encontrar en Job 42:2, que dice: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Ningún propósito tuyo puede ser estorbado. O sea que llega el momento en el cual Satanás o el enemigo quiere estorbar tu propósito y quiere estancarlo y te pone obstáculos. Y por ejemplo, pongamos un ejemplo. Te vas a trazar como una meta, como un propósito, el empezar a leer la Biblia todas las noches. La vas a empezar a leer y vas a querer empezar a saber más de Dios, a deleitarte, a cultivar la palabra. Y ese es tu propósito. Y te lo estás trazando y lo quieres lograr y lo quieres pasar. Y qué bendición. Pero llega un momento en el cual, si tú lo permites, viene el enemigo y empieza a estorbar ese propósito con sueño, con que, me voy a meter un rato al teléfono, voy a chatear, voy a platicar con aquella de lo que me pasó hoy, tal vez hasta vistes a tu novio, pero porque te mandó un corazoncito, o a tu novia, porque te mandó un besito. Desvías el propósito que te has trazado. Y muchas veces no es culpa de Dios, sino que es culpa de nosotros. Porque no sabemos trazar, no sabemos cumplir, sino que dejamos a medias y dejamos varado el propósito de Dios. Y sabes, es bien importante y es bien claro que Dios para todas las personas tiene un propósito. Y que pongamos un ejemplo, muchas veces Dios tiene propósito para personas para que sean grandes profetas, para que sean grandes ministros de la palabra, para que sean maestros evangelistas de la palabra, y el Señor está trabajando en ellos, está trabajando en eso, está trabajando en el propósito que Él quiere llevar y quiere trazar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el enemigo tiembla, Satanás tiembla, porque sabe que Dios te puede levantar en gran magnitud para que tú traces el amor y el mensaje de salvación que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Pero muchas veces dejamos que el propósito de Dios no llegue a donde tenga que llegar. Y simple y sencillamente nos distraemos o nos ponemos a pensar en otras situaciones. ¿Sabes? La palabra de Dios es clara y dice que cada persona nace con un propósito. Y eso lo podemos encontrar en Proverbios 25, que dice: como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. O sea que muchas veces el propósito de Dios nace ya en nosotros, pero va a depender de nosotros cómo es que lo vamos a alcanzar, cómo es que vamos a obtener lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y acá está bien claro, está bien directo. Muchas veces tenemos que trabajar y tenemos que activarnos por ese propósito. No es simple y sencillo de que me voy a acostar en mi cama y voy a extender mis manos y me voy a poner hasta un antifaz en los ojos y que venga que por arte de magia me caiga el propósito. No. Muchas veces tenemos que trabajar, y durante el trabajo que nosotros vayamos dando en el propósito de Dios, vamos a pasar por muchos procesos, por muchas dificultades. Pero sabes, al final de cuentas vas a decir: Señor, estuviste conmigo y tú me enseñaste cuál era la meta y cuál era por lo que yo quería llegar.
Todas las personas estamos hechas a imagen y a la semejanza de Dios. Cada uno de nosotros somos o nacemos con un propósito. Y tenemos que llegar a descubrirlo para no perderlo, porque podemos perder la visión y podemos perder el propósito de Dios en nuestra vida. La influencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes nos da una idea de su propósito para llegar al correcto llamado de lo que el Señor quiere. Tenemos que tener nuestra mente clara y objetiva, que si el Señor te está diciendo, este es tu propósito y vete por este camino, mas no cruces a la izquierda, no cruces a la derecha, dale y seguí recto, porque ahí vas a alcanzar el propósito. Pero muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Porque miramos obstáculos y miramos pruebas y miramos cosas que a nosotros se nos hacen difíciles. Tratamos de esquivar y tratamos de pasar o sobrepasar lo que Dios quiere en nuestras vidas. El propósito de Dios es totalmente fundamental en nuestras vidas, porque si no tuviéramos propósito, entonces, ¿por qué estuviéramos alcanzando el reino de Dios? Si Jesucristo, imagínate esto, si Jesucristo no hubiera venido a la tierra a morir por nosotros, entonces no tendríamos ningún propósito, y no tendríamos ni siquiera por qué vivir. O sea, fuéramos como zombies, fuéramos como personas sin rumbo, fuéramos como personas sin dirección. Y sabes, el propósito de Dios es claro, pero ¿cómo yo sé que voy a cumplir mi propósito? Dios cumple el propósito en los creyentes. Escucha bien, Dios va a cumplir el propósito si tú lo crees. Es por fe que Dios va a cumplir ese propósito. Pero si tú no lo crees, o sea, ¿Dios de qué o de qué rama o de qué semilla o de qué herramienta se va a poder agarrar Él para decir, bueno, empieza a trabajar en este propósito porque es tuyo si no lo crees? Debes de creer, visualizar y pensar que ya tienes el propósito ganado, ¿sí? El propósito de Dios tiene que estar siempre en primer lugar en nuestras vidas, porque el propósito de Dios puede ofrecernos oportunidades. El propósito de Dios se hace una nueva escuela en nuestra vida porque vamos aprendiendo para llegar a alcanzar totalmente la meta final. Hay grandes alegrías en descubrir el propósito cuando confiamos en el Señor, pero también muchas veces van a haber dificultades que van a tratar de apagar y ahogar. Es como la parábola del sembrador, El sembrador, recuérdate que tiró sembrías en la tierra seca, en las piedras, en las espigas, y muchas veces se fueron ahogando porque no creímos en lo que Dios tenía para nosotros. Y su propósito va siendo de gran manera y va siendo de aumento. ¿Y cómo cumplir? O dame alguna palabra o dame algún texto bíblico donde diga que el propósito de Dios se cumple. Si yo creo, ok, pero está en Filipenses 12-13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con el temor y el temblor, porque Dios es el que ve en nosotros y produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea que si querés, entrale, y el propósito de Dios lo vas a ver. El propósito de Dios va a ir aumentando, es como una escalera del éxito. Hoy me voy a parar en el primer escalón y voy a ver qué es lo que Dios quiere. Pero recuérdate que el propósito, las metas o los obstáculos siempre van a venir. De ti va a depender el creer y totalmente sobrepasar ese obstáculo. Dice que también debemos de trabajar para nuestro propósito. A través de todas las situaciones se debe de cumplir lo que Dios quiere para nuestras vidas. Yo entiendo que ahora los tiempos son muy difíciles, que son muy complicados y que muchas veces el estar en la tecnología puede ahogarnos el propósito de Dios.
pero debemos de tener esa convicción y saber que Dios está obrando en medio de la dificultad para nuestro bien y tener paz en medio de las tormentas. O sea, que va a haber momentos en el cual te vas a venir a pique o te vas a venir abajo y vas a decir, ya estaba casi por llegar. Y como te digo, no sabemos en sí cuál es el propósito, porque Dios lo va dando o te va dando pistas conforme vayas alcanzando, conforme vayas esforzándote y vayas diciendo, no, aquí es el propósito de Dios. Esto es lo que Dios quiere para mi vida. Y Dios es tan maravilloso, ustedes. Es tan maravilloso porque el propósito es perfecto. Y el Señor en sus propósitos perfectos nos asalta, o sea, nos esquiva en medio del proceso, nos esquiva el temor, nos esquiva muchas veces o nos impide el que no, el que podamos, perdón, o nos da el que podamos vivir en plenitud. El propósito de Dios muchas veces puede hacer en que tú alcances almas para Él día, noche, mañana y tarde. El propósito de Dios en tu vida puede ser que estés al frente de un grupo de jóvenes y que le puedas enseñar el amor que Él tiene. Pero debemos de ser confiados y debemos de creer en qué es lo que Dios quiere y cómo lo va a trabajar. Y en medio de los procesos, o sea, recuerda, en medio de los procesos el Señor va a trabajar o está trabajando para que llegues a alcanzar el propósito final. Y que nosotros como hijos de Dios podamos decir, bueno, he peleado la buena batalla, he vencido los obstáculos, he vencido lo que Satanás ha querido arrebatar en mi vida, y estoy a punto de llegar al propósito que Dios tiene en mi vida. Pero muchas veces va a depender de lo que tú como hijo quieras, de lo que tú como hijo quieras, ¿verdad? Muchas veces no entendemos y dejamos a un lado porque, como les repito, nos cansamos y decimos, ay no, tan complicado o tan cansado que está el alcanzar el propósito. Pero déjame decirte que cuando llegas a la meta que te trazaste, vas a decir, no, Señor, la verdad es de que sí, tú tenías ese propósito en mi vida y ahora yo lo estoy cumpliendo. Es tiempo, escucha, es tiempo de que empieces a investigar espiritualmente, a indagar espiritualmente cuál es tu propósito. Porque todo en esta tierra, hasta la más pequeña semilla, tiene un propósito y un objetivo que cumplir. Pongamos ejemplo, cuando el Señor estaba en la última cena. Recordemos que el Señor, hay versiones que dice que cuando el Señor reveló que iba a ser Judas el que lo iba a traicionar, hay unas versiones que dicen que el que meta la mano al plato de comida conmigo será el que va a traicionarme. Y Judas mete la mano con el Señor en ese mismo tiempo. Y Judas se para de la mesa y sale corriendo, y Pedro lo va a alcanzar. Pedro lo detiene y Pedro le grita, Judas. Y el Señor le dice, déjalo que se vaya, porque él tiene que cumplir su propósito. Y el propósito de Judas se cumplió. Imagínate, como dice la Biblia, todas las cosas, absolutamente todas las cosas, obran para bien. Porque aunque pensemos, no, hombre, es que ese Judas tan traicionero, tan desgraciado, tan infeliz, y pasan un montón de pensamientos por nuestra mente que en ese momento tal vez hasta quisiéramos agarrar al pobre Judas y bofetearlo de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Pero era el propósito de Dios. Era ese el propósito. Ese, en fin, al final de cuentas, era el propósito que Dios tenía. Y obró para bien, porque al momento que Judas lo entrega, el Señor muere en aquella cruz del Calvario para darnos vida eterna y vida eterna en abundancia. Esta noche este era el mensaje
o lo que el Señor quería que compartiera contigo, de qué era el propósito de Dios o cuánto teníamos que valer el propósito de Dios. Y para poder ir finalizando, yo quiero invitarte, quiero incitarte, quiero exhortarte, quiero animarte, que si hay alguien que escuche este audio o lo esté escuchando y no ha aceptado al Señor como su Dios y Salvador, lo hagas. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo de aceptar, o si te alejaste de su presencia. Y créeme que yo pasé ese proceso de alejarme de la presencia de Dios. Y es bien duro. Es bien duro. Porque no hay razón por la cual seguir. Pero si tú quieres acercarte a Dios, hacer este pacto, esta comunión con Él, es tiempo que lo hagas. Es tiempo que digas: Señor, te entrego mi vida, te entrego mi mente, alma, cuerpo y espíritu. Porque haz de ti lo que a ti te plazca en mi vida. Y si lo haces de corazón, vas a sentir cómo el Señor entra en tu vida y va a empezar a trabajar. Y vas a empezar a descubrir tu propósito. Ahora, si quieres reconciliar con el Señor, también lo puedes hacer. Y esos motores que ya se habían encendido cuando tú lo aceptaste, pero por ciertas razones, por ciertas dificultades, tú viniste abajo y dejaste tu propósito tirado y dejaste todo lo que Dios tenía para tu vida, es tiempo que tú reconcilies con el Señor. Y si es así, y si lo haces desde el fondo de tu corazón, yo quiero que repitas esta oración con todo tu corazón. Y le digas: Señor, yo hoy estoy delante de ti para pedirte, Señor Jesús, que perdones mis pecados y reconocer que tú moriste en la cruz del Calvario para darme vida eterna, para poder habitar y morar en tu presencia. Señor, yo te invito a que esta noche entres a mi corazón y cenes tú conmigo y yo cene contigo, Señor. Y que cautives mi mente cada día y mi corazón y pueda enamorarme más de ti. Y que me lleves lo más profundo del hueco de tu mano, Señor, para guardarme y pasar a partir de hoy los procesos que están por venir a mi vida. Pero yo sé y estoy confiado de que tú ya me diste la victoria. Y asimismo, Señor, yo hoy te pido que me perdones y que entres a mi vida. Padre, también quiero pedirte que si yo me alejé de tu presencia, tú vuelvas a enseñarme esos tiempos de amores en el cual yo vivía contigo. Te lo agradezco, Señor, porque solo tú me haces vivir confiado y solo tú atraes ese amor hacia mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración mientras escuchabas y estábamos por finalizar este tiempo, yo te pido que me mandes un mensajito y me digas: hice la oración de fe, para poderte empezar a tratar de dar un seguimiento si tú lo deseas y que podamos empezar a trabajar juntamente con lo que Dios quiere. Porque déjame decirte, sí, es necesario que tú también asistas y empieces a asistir a alguna congregación si no lo haces. Pero también es necesario que se dé un seguimiento total para que esa semilla que fue germinada empiece a dar frutos. Te bendigo en el nombre de Jesús y espero que esto haya sido de bendición para tu vida. Te bendigo y que descanses y estemos pendientes, porque yo sé que el Señor, y para todo esto es la gloria a Dios,
Para todo esto es para darle la honra, la honra, la honra y la honra y la gloria al Señor Jesús, porque Él es el que debe ser exaltado. No yo, no tu pastor, no tus líderes. Debe ser el Señor al que tú le debes de dar la gloria y la honra. Porque nosotros somos humanos y fallamos. Pero hay uno que es justo, verdadero y que murió por ti y por mí. Se llama Jesucristo. Debes estar confiado, agárrate de su mano y aunque vengan 1000 procesos, yo te puedo asegurar que tú los vas a pasar porque eres hijo de Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús y nos estamos viendo. Dios te bendiga.